Empiecen. Ok, vamos a iniciar. Okay, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, sea el horario en lo que esté viendo esta presentación. Y bueno, somos el grupo 5. Vamos a dar a conocer el tema etapas del conflicto. Y bueno, saludamos al docente José Mario Vázquez Pauca y con los integrantes Amanda Irena Momani, Luz Marina Momani, Neri Gladys Momani, Jennifer Arley Momani, Marisol Maraza Momani, Evelyn Lizeth Monroy y Juan Carlos Rodríguez. A continuación pasamos con el primer tema. Vamos con Amanda Irena o con Jennifer. Cualquiera de las dos puede empezar. Ya. A ver, Jennifer. Ya. La siguiente diapositiva, compañera. Bueno, el tema que nos tocó hablar, me toca hablar, eh, es el tema de la introducción. Siguiente diapositiva, compañera. Ya. Si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que en la introducción vamos a hablar sobre cómo se le ve al conflicto. Bueno, como bien nos dice nuestra diapositiva, el conflicto es visto como algo negativo y se busca que se pueda eliminar. Esto en perspectiva de que el conflicto está siendo asociado al enojo, a la agresividad, lucha física y verbal, y también a esto se le agrega lo que es la violencia. Asimismo, para Parson, nos dice que el conflicto es una enfermedad del cuerpo social que en parte va a ser algo inevitable. Siguiente diapositiva. Pero tenemos que tener en cuenta nosotros que el trabajo, tenemos que tener en cuenta qué significa el conflicto a partir de lo que nos dice el trabajador social. Si bien es cierto, para el trabajador social o para el trabajo social es percibir que el conflicto es algo inevitable y que su origen está siendo tanto en las estructuras como en las personas. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una tercera concepción del conflicto. Es, es frecuente que los trabajadores sociales tengamos que reconocer las causas estructurales de las fuentes del conflicto para que al mismo tiempo podamos tener conciencia y poder ayudar a ayudar a las personas a que puedan desarrollarse como persona y ayudar a construir una sociedad más justa y humana. Siguiente diapositiva, compañera. Ya. También tenemos que tener en cuenta de qué es el proceso de un conflicto. Si bien es cierto, el proceso de un conflicto abarca 5 etapas que vienen a ser la oposición o incompatibilidad potencial, el conocimiento y personalización, intenciones, comportamiento y resultados. Si bien es cierto, también, por ejemplo, podemos ver en la imagen en qué consiste el proceso del conflicto. Tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5, que mis compañeras ya lo van a venir dando a conocer exponiendo. Paso a mi compañera. Ok, pasamos con Amanda. A dar la primera etapa, que es oposición o conflicto potencial. En la primera etapa nos dice que es el primer paso en el proceso de un conflicto. Es la presencia de condiciones que crean las oportunidades. El conflicto no necesariamente nos dice que conducen directamente al conflicto. Puede ser de estas condiciones que es necesaria cuando surge un conflicto. Nos dice que esto busca la sencillez, se han condensado en las condiciones. También puede verse como causas o fuentes de un conflicto. Ahora, tenemos 3 componentes que tiene estos conflictos, que es la comunicación, la estructura y variables personales. Ahora, la comunicación nos quiere
una fuente de comunicación que representa las fuerzas contrarias, también que surge de los problemas semánticos, es decir, los malos entendidos, puede ser como los ruidos de los canales de la comunicación. Uno de los grandes mitos que la mayoría de nosotros creemos que es la mala comunicación es la razón principal de un conflicto. Ahora tenemos entre la otra que es la estructura. La estructura nos quiere decir que incluye variables con los grados de especialización. También tiene la claridad de jurisdicción. También tiene la compatibilidad de metas de los miembros. Los estilos también de liderazgo pueden ser el sistema de recompensa como el grado de dependencia entre los grupos, es decir, que tienen el tamaño y la especialización que actúan como fuerza. Ahora, también tenemos que es la variable personal. Estos factores nos dice que incluyen los de valores individuales de cada persona, así como las características personales, que puede ser como que pueden ser como las personalidades de cada persona, aquellas personas que pueden ser exigentes, que pueden ser también detallistas o introvertidos, etcétera. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañera. Gracias. Ok, bueno, este tema me toca a mí y bueno, se llama conocimiento y personalización. Es de la etapa número 2 de lo que es el conflicto, ¿no? Cuando un conflicto se inicia, pasa al número 2, ¿no? Ahí está el conflicto percibido y conflicto sentido. Bueno, vamos a explicar qué es lo que significa, pero antes, eh, bueno, mira, si las condiciones si se citan en la etapa uno, esto afecta de forma negativa en algo que es de estimación para una parte, entonces es potencial para la oposición o incompatibilidad. Se hace en realidad en esta etapa, en la segunda etapa. En esta etapa ya se ven si es un conflicto realmente. Los antecedentes solo pueden llevar al conflicto cuando una o más de las partes se ven afectadas y están conscientes del conflicto, o sea, ya aceptan que existe un conflicto ya acá en esta etapa. Entonces, ¿qué viene en el conflicto percibido? Recibe el conflicto, tiene ya una conciencia de que una o más partes que ya existe el conflicto, ya sabe la existencia de condiciones que crean oportunidades para que surja el conflicto. Y bueno, ¿qué nos dice en el conflicto sentido? Acá se da el involucramiento emocional de un conflicto. Se crea la ansiedad, la tensión, la frustración u hostilidad. Bueno, acá entra con más ganas el conflicto. Ambas partes ya saben que hay un conflicto, entonces le echan ganas y empieza la pelea, ¿no? Y ahí pues se crea mucha tensión. Realmente ya se hace el conflicto, entonces. Y luego de eso ya viene la parte 3. Y bueno, ahí ya va a dar a conocer la siguiente compañera qué es lo que pasa en la fase o en la etapa 3. A ver, Ya. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la etapa 3 de intenciones. La intención es la decisión de actuar de cierta manera y esto interviene en la percepción, en las emociones y en el comportamiento de las personas. Las intenciones intervienen entre las preocupaciones y las emociones de las personas y su comportamiento abierto. Estas intenciones son decisiones para actuar de una forma dada. Es necesario interferir las intenciones de los demás a fin de saber cómo responder a su comportamiento. Muchos de los conflictos se acentúan simplemente porque una parte atribuye intenciones equivocadas a la otra parte del conflicto. Las intenciones proporcionan las pautas generales para las partes en una situación de conflicto. Durante el transcurso de un conflicto, estas pueden cambiar debido a la comprensión o a causa de una reacción emocional hacia el comportamiento de la otra parte. Siguiente.
Ok, siguiente compañera. La compañera Marisol puede iniciar. No, continúo. Voy a continuar la exposición. Mi nombre es Marisol Mara Samamán. Siguiente diapositiva, compañera. Etapa 4, comportamiento. Bueno, cuando la mayoría de la gente piensa en las situaciones de conflicto, tiende a centrarse en la etapa 4, que es el comportamiento. Y bueno, nos preguntamos por qué, porque este es el momento en que los conflictos se vuelven más visibles. Esta es la etapa de comportamiento e incluye las declaraciones, acciones y reacciones de las partes en el conflicto. Bueno, estos comportamientos de conflicto por lo general son intensos, francos, de forzar la implantación de las intenciones de cada parte, pero tienen una calidad de estímulo que los separa de las intenciones. Bueno, como resultado de los cálculos equivocados o puestos en vigor de manera desviada, el comportamiento abierto en ocasiones es sesgado de las intenciones originales. Bueno, el conflicto pasa a la tercera etapa cuando una de las partes se empeña en realizar acciones con la intención de frustrar los intentos de la contraparte para lograr su objetivo. Volviendo al caso anterior, curiosamente la forma de afectar al otro es no hacer nada. Bueno, es ignorar los hechos, no hablar. Eso puede acarrear el comportamiento hostil entre ambas personas. Voy a pasarle a la siguiente compañera. Ok, vamos con la compañera Evelyn Lisset. Adelante, Lisset. Bueno, como etapa, para finalizar, tenemos la etapa 5 de resultados. Bueno, es el juego entre la acción y la reacción de las partes en conflicto que producen consecuencias que pueden ser funcionales en el sentido de que el conflicto produce una mejoría en el rendimiento del grupo o disfuncionales si entorpecen en el rendimiento del grupo. Como primer comportamiento tenemos el resultado en funcionales, que es el conflicto que es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones y estimula la creatividad y como también la innovación, que fomenta el interés y la creatividad de los miembros del grupo, que es un medio para ventilar los problemas y liberar tensiones. Como ejemplo, tenemos en una confrontación entre grupos que realiza positivamente el rendimiento de una organización, la cual se puede desatar entre dos departamentos de una empresa con respecto al sistema más eficaz para la mejor rendición o la mejor atención al cliente. Siguiente diapositiva, compañera. Y como siguiente punto tenemos los resultados disfuncionales, que es la oposición descontrolada que alienta el descontento, el cual hace que se disuelvan los vínculos comunes con el tiempo que conducen la destrucción del grupo. En consecuencias tenemos el retraso de la comunicación, tenemos la disminución de la cohesión del grupo y como tercer punto, la subordinación de las metas del grupo a la prioridad de luchas internas de los miembros, en la cual el conflicto puede ser que el funcionamiento del grupo se detenga y es una amenaza para la supervivencia del mismo grupo. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, ok. Entonces pasamos a la compañera Luz Marina con la conclusión. Bueno, concluyendo con el tema, nosotros como grupo llegamos a las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que el conflicto es una situación inherente al ser humano como animal social, que le es insustancial como un miembro del grupo social. Y pues es inherente el ser humano porque forma parte de la naturaleza y también forma, bueno, el otro conflicto, la otra conclusión sería que el conflicto se puede dar en el contexto a través de diferentes puntos de vista, diferentes objetivos e intereses
en una socialización de una historia personal y de experiencias vividas, ya sea personal, familiar o a nivel social. El conflicto, como casi todo en el mundo en el que vivimos, es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Y por qué es bueno? Porque nos ayuda a tener diferentes percepciones y posturas al momento de defender nuestra posición. Por ejemplo, en un debate en donde cada ponente defiende sus posturas y su argumento. Y es malo porque si no se soluciona este problema, se puede volver aún más grande hasta que alguno de ellos puede ser afectado o herido. Y en la otra conclusión tenemos que mediante un conflicto se entiende la posibilidad de observar el conflicto como una situación de aprendizaje que permite el crecimiento de las partes afectadas y cuyas experiencias sirven para acontecimientos futuros. Y como última conclusión tenemos que los conflictos persisten en los factores sociales que motivan la forma como evoluciona la sociedad. Y pues de cualquier manera los conflictos te hacen sentir incómodo. Los sentimientos que se producen son de miedo, dolor, pérdida, decepción, desconfianza y tristeza, y tienen su origen en actos de violencia, control, presión y abuso, y entre otros. Bueno, eso sería todo, compañeros y compañeras. Bien, compañeras y docente, eso fue las etapas de lo que es el conflicto. Y bueno, finalizamos y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.